Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Derecho Procesal Civil para la carrera de Abogacía, desarrollaremos los siguientes temas pertenecientes a la Unidad 4 del programa. Principios del Derecho Procesal, Parte 1. Principio de bilateralidad, principio de dispositivo, principio de publicidad, principio de preclusión. El estudio de los principios generales del derecho procesal es fundamental para iluminar y entender la razón de ser de cada una de las normas que organizan la estructura del Poder Judicial y construyen el proceso. Ustedes en todas las materias tienen los famosos principios del derecho civil, principios del derecho penal, principios del derecho administrativo, etcétera, etcétera. Ahora, lo primero que tenemos que entender es qué queremos decir con principios. Aquí la palabra principio no significa iniciación, no significa punto de largada, significa valores. Así que ustedes habrán escuchado un montón de veces decir esto: soy un hombre de principios, soy un hombre de valores. Entonces, ¿cuáles son los valores básicos que el derecho procesal pretende instaurar y sobre los cuales el derecho procesal se debe construir? Esta es la idea. Es decir, ¿cuáles son las normas, para decirlo de alguna manera, éticas, digamos, que provienen de base constitucional, sobre los cuales el derecho procesal debe legislarse o interpretarse? Entonces, lo mismo le va a ocurrir a ustedes cuando hablen la palabra principios del derecho civil y principios del derecho penal. Es decir, son los valores del derecho penal. El no bis in idem, no dos veces la misma sentencia o dos veces el mismo juicio, es un principio, es decir, es un valor. Ese valor no puede ser roto por una norma ni roto por una interpretación. Entonces, ahora, ¿para qué sirve ver este tema de los principios del derecho procesal? Sirve para iluminar de alguna manera las bases del derecho procesal. ¿Eso qué significa? Que yo con eso voy a hacer dos cosas, y con todos los principios de todas las otras materias también. En base a esos principios voy a legislar y en base a esos principios voy a interpretar. Es decir, tengo que tomar, cuando estoy legislando, tengo que respetar esos principios. Y cuando estoy interpretando, tengo que respetar esos principios. Si bien es cierto, en algunos casos, algunos principios son contradictorios, porque en algunos teóricos o algunos doctrinarios le dan más valor a uno o a otro, o sencillamente dicen, este no existe y este sí existe, pero ese es un tema de controversias, y casi todas las materias hay principios que son contradictorios o de acuerdo a la posición doctrinaria que uno se coloque. Entonces, ¿de dónde salen esos principios? Es decir, ¿quién los inventa? ¿Cómo salen de la Constitución? Salen de la Constitución. Es decir, cuando la Constitución habla de derecho de defensa, cuando la Constitución habla de igualdad ante la ley, cuando la Constitución habla de la posibilidad de la libertad de opinar o de ser oído, estamos sacando principios que hacen el derecho procesal. Entonces, y cuando habla de derecho de defensa, ya les expliqué, no está hablando solamente de la posibilidad de defenderse, está hablando de la posibilidad de intervenir en un juicio, como actor o como demandado, pero sobre todo de ser oído por la justicia, en igualdad de condiciones con la otra parte. Ese es el principio. Entonces, de estas normas constitucionales nosotros vamos sacando cosas. Nosotros decimos, bueno, la posibilidad de ser oído, la posibilidad de ser escuchado, es un principio básico en el derecho procesal. Entonces, principios sirven para dos cosas: legislar e interpretar. Nada más. Con eso estamos contentos. Entonces, nosotros tenemos que interpretar una norma de derecho procesal, vamos a hacerlo de tal manera de no contradecir esos valores del derecho procesal, como contradecir normas éticas del derecho procesal, que en este caso son valores o son principios. Hay un principio que es el principio que hemos enumerado al principio, que es el principio de igualdad, o principio de bilateralidad, o principio de contradicción, se llama, o la capacidad de controvertir, la capacidad de ser oído. Ese principio nos dice lo siguiente: que un proceso válido, un proceso moderno, se
para en la posibilidad de que ambas partes sean oídas en igualdad de condiciones, que ambas partes tengan las mismas pautas de conducta, de la misma manera que estábamos hablando, antes dábamos como ejemplo el tema del club de fútbol. ¿Qué significaba? El tema del partido de fútbol, perdón. ¿Qué significaba? Que los dos equipos juegan de la misma manera, con la misma pelota y con las mismas posibilidades y con las mismas reglas. Y tienen un juez neutral. Entonces, ese es el principio de igualdad o bilateralidad. Es decir, bilateralidad implica que las dos partes, o las tres partes, o quienes intervengan en el juicio con intereses controvertidos, puedan ser oídos y tengan las mismas oportunidades probatorias, las mismas oportunidades para alegar, etcétera, etcétera, etcétera. A tal punto, por ejemplo, y hago una pequeña digresión, a tal punto que, por ejemplo, las normas de éticas de los abogados sancionan o consideran poco ético que un abogado vaya solo a hablar con el juez de su asunto. Puede ir solamente para hacer una aclaración de algo que él puede haber pedido, pero no puede ir para hablar del juicio en concreto y tratar de convencer al juez que tiene razón. Eso es una falta ética. ¿Por qué? Porque rompe el principio de igualdad. Porque ¿cómo puede ser que el abogado vaya y lo busque al juez para poderle hacer lo que se llama el alegato de oreja, porque el otro alegato se ha escrito, entonces comúnmente en la jerga de tribunales se dice vino a hacer un alegato de oreja, es decir, vino a tratar de convencer al juez de que él tiene razón y que es un santo. Esto es bastante común en los abogados. Quiero hablar con el juez. Cuando usted, en vez de hablar de un tema puntual, que puede ser del expediente en cuanto a un tema procesal, algo que se malentendió, algo que se hizo mal, vienen y empiezan a argumentar a favor de su parte. Entonces, este principio de bilateralidad generalmente tiene pequeñas excepciones. Esas excepciones son cuando tenemos que tomar medidas cautelares. Entonces no escuchamos a la contraparte. Tomamos la medida cautelar porque si le avisamos a la contraparte, la medida cautelar, es decir, un embargo preventivo, por ejemplo, se puede frustrar porque el interesado puede llegar a venderle su casa, etcétera, etcétera. Hay otro principio del derecho procesal. El principio dispositivo, que se llama. Dispositivo viene de disponer. Es decir, ese principio de dispositivo o principio de iniciativa o impulso procesal, disponibilidad del derecho material. Es decir, ¿qué significa esto? Que salvo aquellas normas que son aquellos derechos subjetivos que son de orden público, que se mueven en el mundo, por ejemplo, el derecho de familia, donde un padre no puede renunciar al alimento de sus hijos, aquellos donde solamente está en juego el interés privado, aparece el principio dispositivo. Yo puedo disponer. ¿Qué quiere decir? Yo puedo iniciar un juicio y desistirlo, retirarme. Puedo controvertir una demanda o puedo allanarme. Puedo contestar la demanda, seguir el juicio y en la mitad del camino hacer un arreglo. Es decir, eso significa o en la mitad del camino desistir o en la mitad del camino allanarme. Eso significa que yo dispongo de mi derecho, porque es un derecho privado. Porque alguien me reclama, qué sé yo, 100.000 pesos. Entonces yo puedo controvertir eso, o puedo decirle sí, le pago. O puedo controvertir y en la mitad del juicio retirarme. Implica también que tengo derecho a hacer lo que quiero en el proceso civil. ¿Eso qué significa? Quiero que, en cuanto a la disposición de mi derecho, ¿puedo contestar la demanda o no puedo contestar la demanda? ¿Puedo ofrecer prueba o no puedo ofrecer prueba? Es decir, yo tengo la iniciativa procesal de utilizar todas las normas que me favorecen en el proceso, pero puedo no usarlas. Puedo no usarlas. Y nadie me obliga a que las use. Es decir, me obliga el hecho de que si no las uso, voy a tener determinadas cargas procesales o de alguna manera sanciones procesales. Se va a presumir que yo mentí, se puede llegar a presumir que el otro tiene razón, pierdo la prueba, entonces no puedo probar mi postura, etcétera, etcétera. Pero no es una obligación legal continuar el proceso o realizarlo de la manera que el código permite. Eso no significa romper la igualdad, sencillamente que yo hago lo que quiero. Y después, bueno, la sentencia saldrá lo que saldrá, pero no estoy obligado a presentar pruebas.
Sí estoy obligado si quiero un resultado, pero puedo no presentarla. Eso implica el principio de iniciativa, significa la capacidad de impulsar el proceso. Entonces, el principio dispositivo, ¿qué nos dice? Que yo dispongo de mi derecho subjetivo, de mi derecho material, de derecho de fondo. Puedo renunciar a él, puedo seguir el proceso, puedo perder, etcétera, etcétera, etcétera. En el proceso, todos tienen igualdad de posibilidades. Ahora, cada cual usa las que quiere, porque estamos en una parte del principio dispositivo, distinto que el derecho penal. El derecho penal, una vez que se lanzó la acción penal, aquellas que son de acción pública, la acción sigue. Nadie dispone de ella. Las partes, las víctimas no disponen de la acción penal. Esa disposición no existe. Y el fiscal tiene la obligación de seguirlo hasta el final, hasta que llegue a convencerse que no hay delito o realiza el juicio correspondiente. Entonces, después hay otro principio, que es el principio de publicidad. El principio de publicidad está parado sobre un derecho constitucional, o sobre una obligación constitucional, que es la publicidad de los actos de gobierno. Ustedes saben que el sistema republicano, una de las características es la división de poderes, y otra de las características es la publicidad de los actos de gobierno. ¿Por qué? Porque a través de la publicidad de los actos de gobierno el ciudadano puede saber qué es lo que está haciendo. Puede ser una red pública, es una cosa pública. ¿Cuál es el manejo de la cosa pública? ¿Qué ocurre? Entonces, la publicidad en el derecho procesal tiene una gran influencia, porque entonces el pueblo puede conocer cómo resultaron las sentencias. Esto ustedes lo van a ver mejor cuando estamos hablando de temas de derecho público. Por ejemplo, los juicios penales. Los juicios penales requieren esencialmente de la publicidad, porque entonces el juez ante el público, ante el pueblo, muestra sus sentencias y muestra su conducta. No hace sentencias en secreto de tal manera de que nadie se entere, o se entere solamente el penado o el absuelto. Necesariamente el principio de publicidad hace a la publicidad de los actos de gobierno, y el Poder Judicial es uno de los órganos del gobierno. Esto es indudable, y si no, vayan a ver cuáles son los principios republicanos. Nuestra Constitución es republicana, es decir, tenemos 3 poderes, la publicidad de los actos de gobierno. Es representativa porque votamos. Y tenemos a su vez la publicidad de los actos de gobierno. ¿Por qué? Porque a través de eso el ciudadano sabe qué está haciendo su gobierno. En este caso, las sentencias son actos de gobierno. Entonces, en su mayoría son públicas. La publicidad desaparece cuando está en juego una otra garantía, el derecho a la privacidad, la protección de menores, etcétera. Entonces sí, ahí la publicidad desaparece. ¿Por qué? Porque se está protegiendo, en principio, a la persona. Pero no desaparece tanto en el sentido básico, porque ese fallo no es absolutamente secreto. Puede ser conocido por la Cámara, puede ser conocido por determinados abogados, puede ser conocido por investigadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no puede ser conocido por todo el mundo. Es decir, de todas maneras, no se trata de un fallo secreto, que nadie puede conocer, o solamente las partes pueden conocer. Es un fallo que tiene un nivel de secreto necesario para proteger determinados valores individuales, o derechos individuales. Tenemos entonces otro principio que es muy interesante y que es un principio que ustedes lo van a ver funcionar casi constantemente, que es el principio de preclusión. Este principio nos dice lo siguiente: la preclusión es la forma en que el derecho procesal impone una carga, es decir, significa que lo que no realicé en determinado tiempo, el derecho que no ejercí en determinado tiempo, lo pierdo. Ejemplo, yo tengo 15 días para contestar la demanda. No la contesté en esos 15 días, no la puedo contestar más. Yo tengo tantos días para apelar, no lo hice en ese plazo, no lo puedo hacer más. Yo tengo tantos días para ofrecer la prueba, no lo hice en ese plazo, no lo puedo hacer más. Ese es el principio de preclusión. Es decir, pierdo el derecho que no usé y lo pierdo en un plazo determinado.
Por eso es que decimos que, en definitiva, una sentencia civil y también una sentencia penal es una sentencia que tiene valores formales fundamentalmente. ¿Por qué? Porque si yo dejé de contestar demanda y de agregar la documentación que me puede salvar en el juicio, y no lo hice, no lo puedo hacer más, aunque en la mano tenga la prueba probatísima de que la contraparte no tiene razón. Este principio en civil hace que se vayan generando situaciones como: no contesté demanda, se presume que la documentación que presentó la contraparte es auténtica. Se da por cierto lo que dijo el actor si no se contesta la demanda, pero se da por cierto en una forma presuntiva, y eso sí puede ser controvertido. Si a mí me decretan la rebeldía porque no contesté la demanda, tengo, por incontestada la demanda, ya están reconocidos los hechos lícitos, la documentación presentada por el actor. Y en caso de duda, se tienen por cierto los hechos lícitos enunciados por el actor. Esa es la sanción por no usar el derecho de contestar demanda. Pero también puede ocurrir que yo no apelé en el plazo, por lo tanto la sentencia se volvió firme, aunque la sentencia sea catastróficamente mala, aunque viole todos los derechos del mundo, esa sentencia se vuelve firme, se convierte en verdad jurídica y también en verdad sustancial, porque el condenado en esa sentencia va a tener que cumplirla. No tiene la posibilidad de decir, pero es una injusticia, yo me olvidé de apelar y entonces ahora no. La ley, ese es el principio de preclusión. No usaste un derecho en el plazo, lo perdiste. Es decir, que en el proceso hay igualdad. Igualdad significa, los dos tienen derecho a apelar, pero si vos no apelaste, perdiste. Perdiste, es decir, no lo puedes hacer más. De ahí está en juego también el principio dispositivo. Nadie me obliga a apelar. Y yo, en última instancia, soy dueño del proceso y responsable de lo que hago en el proceso. Esto es, hay que entenderlo bien, porque ustedes se van a encontrar que la mitad del código, en la mitad del código se encuentran aplicados los principios de preclusión cientos de veces. Cientos de veces. Ustedes tienen un programa anotado con artículos del código, donde le va marcando dónde aparecen determinados principios, dónde aparecen determinados temas. Entonces, miren eso y agarren el código y vean, a ver, nada más que por curiosidad, principio de preclusión, estos artículos, y van a ver que casi todos los artículos se refieren a que tenés que hacer esto en este plazo, tenés que hacer otra cosa en este plazo, tenés que hacer otra cosa en este plazo, tenés que hacerlo de esta manera. Si no lo haces así, no lo puedes hacer más. Aunque tengas toda la razón del mundo, vas a perder el juicio. O por ahí lo podés ganar, pero no importa. De hecho está, que si no cumpliste esos plazos, corres el riesgo de perder el juicio o perder la apelación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que más les preocupa a los abogados. En realidad los otros principios en general no le causan demasiado terror. Pero es el principio de preclusión, es que los aterroriza a los abogados y los tiene que aterrorizar a ustedes. Tienen que tener conciencia muy clara de que el incumplimiento de esa conducta dentro de un plazo implica perder un derecho, o implica una presunción en contra, o implica perder una prueba. No extraviarla, que se me perdió por ahí. Perderla significa no la puedo producir más. El juez no se va a enterar de esa prueba. Entonces, uno de los temas que ustedes tienen que conocer, que se van a ir profundizando en Forense 1 y Forense 2, es justamente que no hay pataleo si no hicimos las cosas bien, si no cumplimos con una conducta determinada en el plazo determinado. Ese incumplimiento, esa falta de uso de esa facultad o de ese derecho, hace que lo perdamos. En esta clase hemos estudiado algunos de los principios del derecho procesal que tendrá su continuidad en la próxima clase. En base a los lineamientos esbozados, podrán profundizar estos temas para que sean un instrumento útil en la vida profesional.